Saludos a todos y sean bienvenidos a la actividad orientadora de hoy. El cráneo constituye la porción de mayor complejidad morfofuncional del esqueleto y tiene una significación científica extraordinaria para la medicina y la antropología. El esqueleto de la cabeza es el resultado de un complejo proceso de formación y desarrollo. Sirve ante todo de receptáculo al encéfalo, los órganos de los sentidos y las porciones iniciales de las vías respiratoria y digestiva, hechos que justifican su división para el estudio macroscópico en dos porciones, neurocráneo y viscerocráneo. En el proceso de origen y desarrollo del neurocráneo participan las células de las crestas neurales y el mesodermo paraxial, y en él se distinguen dos porciones, una membranosa que forma los huesos planos que rodean al cerebro como una bóveda y otra cartilaginosa o condrocráneo que forma los huesos de la base. El mesénquima, derivado de las células de la cresta neural y del mesodermo paraxil, reviste al cerebro y experimenta un proceso de osificación membranosa a los lados y parte superior del mismo, formando la bóveda craneal. Observen a la izquierda una fotografía de un feto de 12 semanas teñido con técnicas especiales, donde se aprecia la presencia de los centros de osificación que crecen como agujas desde el centro primario hacia la periferia. A la derecha se ofrece una representación esquemática del mismo. El neurocráneo cartilaginoso está formado inicialmente por varios cartílagos separados, que posteriormente se fusionan y por osificación endocondral o cartilaginosa forman la base del cráneo. Observen en cortes sagitales de la región cefálica el desarrollo del condrocráneo en embriones de séptima y octava semanas, señalados con el óvalo discontinuo. En esta imagen pueden observar a la izquierda una representación de los diferentes cartílagos embrionarios que intervienen en la formación del condrocráneo, y a la derecha los nombres de las estructuras óseas definitivas. Los cartílagos que se forman en la vecindad de la notocorda derivan del mesodermo paraxial, mientras que los que se encuentran por delante de su límite rostral derivan de las células de la cresta neural. Estos contenidos deben estudiarlos siguiendo las orientaciones del CD. El cráneo del recién nacido, al igual que el fetal, es redondeado. Sus huesos son delgados y están separados entre sí por una banda de tejido conectivo que es más ancha en los sitios en que se encuentran más de dos huesos, donde se denominan fontanelas. Estas características favorecen el desarrollo del encéfalo y permiten que los huesos del cráneo se superpongan parcialmente entre sí durante el parto. La palpación de las fontanelas proporciona datos valiosos sobre la normalidad del proceso de osificación del cráneo, el crecimiento encefálico y la presión intracraneal. En esta etapa, el cráneo es grande en proporción con el resto del cuerpo y la cara es relativamente pequeña en comparación con la bóveda craneal. El pequeño tamaño de la cara se debe a las reducidas dimensiones de los huesos faciales al nacer, fundamentalmente los maxilares, y por el poco desarrollo de los senos paranasales. Los defectos congénitos del cráneo abarcan desde la ausencia de la bóveda craneal, como la cránea, incompatible con la vida, hasta defectos de una parte del cráneo por donde secundariamente pueden herniarse las meninges o el tejido nervioso. El cierre prematuro de una o varias suturas origina la craniosinostosis. Sus variedades dependen de la sutura que se cierre. Una de las variantes más frecuentes es la escafocefalia, donde ocurre el cierre temprano de la sutura sagital,
lo que produce expansión frontal y occipital y el cráneo se torna largo y estrecho, como observan en la imagen. Otra variante es la oxicefalia o turricefalia, la que se debe a un cierre prematuro de la sutura coronal, originando un cráneo alto en forma de torre. El esqueleto facial se origina principalmente de los dos primeros arcos faringios y de las crestas neurales. Los huesos que los constituyen presentan osificación membranosa. El desarrollo del viscerocráneo está íntimamente relacionado con el proceso de formación de la cara, aspecto que estudiaremos a continuación. La evolución de la cara en la cuarta semana se caracteriza por el desarrollo de 5 prominencias o procesos alrededor del estomodeo, que son la prominencia frontonasal, los 2 procesos maxilares y los 2 mandibulares. Los procesos faciales pares derivan del primer arco faríngeo y se forman predominantemente por proliferación de células de la cresta neural que migran hacia ellos. La evolución de la cara durante la quinta semana se caracteriza por el desarrollo en la prominencia frontonasal de 2 abultamientos llamados procesos nasales, cada uno de los cuales tiene una porción medial y otra lateral. El crecimiento diferencial de los procesos nasales provoca la aparición en su centro de una depresión denominada fosita nasal, cuya evolución dará origen a la cavidad nasal. Los procesos nasales mediales se acercan hacia la línea media, producto del desarrollo facial. El mesénquima de las 5 prominencias en la séptima semana ha experimentado un crecimiento rápido que conlleva a la fusión de las mismas, quedando surcos que marcan los límites entre ellas. En la 10ª semana, la unión de todos los procesos faciales da a la cara una apariencia humana. Deben estudiar estos contenidos siguiendo las orientaciones del CD. La fusión de los procesos nasales mediales entre sí y con los procesos maxilares permiten la continuidad de los maxilares con el labio superior, así como la separación de las cavidades nasal y bucal. A medida que las prominencias nasales mediales se fusionan, forman el segmento intermaxilar, que da lugar a la parte media del labio superior o surco subnasal, un componente maxilar que comprende los 4 incisivos y sus encías correspondientes, y el paladar primario. En la 6ª semana se forman 2 prolongaciones mesenquimatosas que se extienden desde las caras internas de los procesos maxilares hacia la línea media, llamadas crestas palatinas, que en la 7ª semana se fusionan y forman el paladar secundario. La unión del paladar primario con el secundario forma el paladar definitivo. La marca de esta unión en la línea media es el agujero incisivo. Cuando ocurre un defecto de fusión entre los procesos durante el desarrollo de la cara, se pueden presentar diferentes hendiduras faciales. Las hendiduras del labio superior y del paladar son frecuentes. El defecto puede producirse a nivel de la fusión del proceso nasal lateral de un lado con el proceso maxilar correspondiente. Consecuentemente, no se une el paladar primario con el secundario en uno de los lados, originando un labio leporino unilateral que puede afectar el labio y la encía, o el labio, la encía y el paladar primario.
Cuando el defecto compromete la fusión de ambos procesos nasales laterales con los maxilares correspondientes, se origina un labio leporino bilateral. Los defectos situados detrás del agujero incisivo comprenden la fisura del paladar por falta de fusión de las crestas palatinas. En ocasiones se forma una combinación de defectos ocasionando una hendidura que se extiende por delante y por detrás del agujero incisivo. Consecuentemente presenta labio leporino y fisura del paladar. Después de haber caracterizado los procesos fundamentales del desarrollo del cráneo, estamos en condiciones de abordar las características morfofuncionales macroscópicas de esta parte del esqueleto. En la composición del neurocráneo entran los huesos impares, occipital, frontal, esfenoides y etmoides, y los pares, parietal y temporal. Por su parte, en el viscerocráneo se encuentran los huesos pares, maxilar, concha nasal inferior, palatino, cigomático, nasal y lagrimal, así como los impares, vómer, hioides y mandíbula. Es importante precisar que para el estudio de las características morfofuncionales de los huesos del cráneo deberán tener en cuenta su nombre, clasificación por su forma, situación, porciones o partes y detalles anatómicos relevantes. A continuación, orientaremos el estudio de las características macroscópicas de cada uno de ellos, comenzando por los huesos del neurocráneo. El occipital es un hueso irregular, situado en la parte posterior del cráneo, que participa en la formación de la calvaria y la base del cráneo. Presenta 4 porciones: escamosa, basilar y laterales, delimitando entre ellas el agujero magno. En sus 2 caras, externa e interna, se destacan detalles importantes que describiremos a continuación. En la cara externa, en la parte central de su porción escamosa, se encuentra la protuberancia occipital externa y a ambos lados de ella las líneas nucales superiores, por debajo de las cuales y paralelas a ellas se encuentran las líneas nucales inferiores. De la protuberancia occipital externa parte hacia abajo la cresta occipital externa, que llega hasta el borde del agujero magno. En las porciones laterales encontramos los cóndilos del occipital para su articulación con la columna cervical. Cerca de la mitad del cóndilo, el hueso está atravesado por el canal del nervio hipogloso, el cual se observa por la cara interna. Por detrás del cóndilo se encuentra una fosita, la fosa condilia, en cuyo fondo se localiza un pequeño orificio denominado canal condilar. Lateralmente al cóndilo resalta el proceso yugular, en cuyos bordes encontramos las incisuras yugulares. En la porción basilar se localiza un saliente denominado tubérculo faríngeo. La cara interna de la porción escamosa está condicionada por la forma del encéfalo y la inserción de las meninges. Presenta 2 crestas perpendiculares que forman una prominencia en cruz, en cuya intersección se localiza la protuberancia occipital interna. La mitad inferior de la cresta longitudinal es más aguda y se denomina cresta occipital interna, extendida hasta el borde posterior del agujero magno. A lo largo de esta cresta se dispone el surco del seno occipital. La mitad superior de la cresta longitudinal y las 2 mitades de la cresta transversa están provistas de surcos bien definidos, correspondientes a los senos venosos de la dura madre, sagital superior y transversos.
Las características particulares de las porciones basilar y laterales deberán ser precisadas a través del estudio independiente. El hueso parietal es plano, situado a ambos lados de la línea media por delante del occipital, por encima de los huesos temporales y por detrás del frontal en la parte media de la calvaria. Presenta 2 caras, 4 bordes y 4 ángulos. Los bordes están condicionados para su unión con los huesos vecinos, de ahí sus nombres de frontal, occipital, sagital y temporal. En su cara externa, en la parte media, se destaca una eminencia, la tuberosidad parietal. Por debajo de ella se ven 2 líneas curvas, las líneas temporales superior e inferior, sitios de inserción de la fascia y el músculo temporal. Observen en la imagen, además, los ángulos de este hueso, los que se nombran frontal, occipital, esfenoidal y mastoideo. La cara interna es cóncava y está condicionada por la aplicación del cerebro y la dura madre. En ella se observan los bordes del surco del seno sagital superior, el surco de la arteria meningia media y las fositas de las granulaciones aracnoideas. El hueso frontal es un hueso plano que participa en la constitución de la calvaria. Presenta una cavidad llena de aire, el seno frontal, lo que lo hace neumático. Está situado en la parte anterosuperior del cráneo y presenta 4 porciones, escamosa, orbitales y nasal. La escama del frontal, por su cara externa, presenta 2 protuberancias denominadas eminencias frontales. El borde inferior se denomina borde supraorbital, en cuyo tercio medial podemos encontrar una incisura denominada supraorbital, que sirve de paso a arterias y nervios y a veces es transformada en agujero. Por encima del borde supraorbitario se ven 2 eminencias que reciben el nombre de arcos superciliares, las que se reúnen en la línea media, formando una prominencia por encima de la raíz de la nariz, denominada eminencia frontal o glabela. El extremo lateral del borde supraorbital se prolonga formando el proceso cigomático, a través del cual el frontal se une al hueso cigomático. Por su cara interna en la línea media hay un surco, continuación del surco del seno sagital superior, que hacia abajo se transforma en la cresta frontal. Las porciones orbitales del frontal están situadas horizontalmente, dirigidas hacia atrás, formando la pared superior de las órbitas y el piso de la fosa craneal anterior. Por su superficie inferior hacia el proceso cigomático de cada lado se encuentra la fosa de la glándula lagrimal y cerca de la incisura supraorbital la fosita y la espina trocleares. Por su cara interna se observan las eminencias mamilares y las impresiones digitales, huellas del cerebro, no observables en esta vista. Ambas porciones orbitales están separadas por la incisura etmoidal, ocupada por el etmoides. La porción nasal ocupa la zona anterior de la incisura etmoidal. En la línea media se observa una pequeña cresta que termina en un proceso agudo, la espina nasal, la que participa en la formación del tabique nasal. A ambos lados de la cresta se encuentran unas fositas que sirven de pared superior a las celdas etmoidales. Por delante de estas se encuentran los orificios de los senos frontales localizados en el espesor del hueso.
El hueso temporal es irregular. Está situado en la parte lateral e inferior del cráneo, formando parte de la base y de la bóveda del mismo. Contiene en su interior los órganos de la audición y del equilibrio. Tiene 3 porciones: escamosa, timpánica y petrosa, como se puede observar en la imagen. La porción escamosa presenta una cara interna o cerebral y otra externa o temporal. En esta última se destaca el proceso cigomático y por debajo y detrás de este la fosa mandibular y el tubérculo articular. La porción timpánica rodea parcialmente el poro acústico externo y la parte inicial del conducto auditivo externo. La porción petrosa también es llamada pirámide debido a su forma. En ella se distinguen una base y un vértice, 3 caras y 3 bordes. En la imagen se señalan algunos de los detalles relevantes de esta porción, como la eminencia arqueada, el techo del tímpano, la impresión del trigémino, el surco del seno petroso superior, el poro acústico interno y el proceso estiloideo. Entre este y el proceso mastoideo, en una vista inferior, podemos observar el agujero estilomastoideo, a través del cual emerge el nervio facial. Deben profundizar en estos aspectos a través del estudio independiente según las orientaciones del CD de la asignatura. El hueso esfenoides recuerda por su forma a un murciélago, por lo que se clasifica como un hueso irregular y neumático. Se encuentra situado en la base del cráneo, por delante del hueso occipital, entre ambos temporales y por detrás del etmoides. En él se distinguen un cuerpo, 2 alas mayores, 2 alas menores y 2 procesos pterigoideos. El cuerpo del esfenoides presenta en su cara superior una depresión denominada silla turca, donde se encuentra una fosita ocupada por la glándula hipófisis. Por delante se encuentra una elevación denominada tubérculo de la silla, donde se sitúa transversalmente el surco quiasmático, cuya continuación lateral son los canales ópticos. Por detrás, la silla turca está limitada por el dorso de la silla, del que sobresalen lateralmente los procesos clinoideos posteriores. A ambos lados de la silla turca se encuentra el surco carotídeo, huella de la arteria carótida interna que deben profundizar en su estudio independiente. En una vista posterior se pueden observar las alas menores del esfenoides, cuyos bordes posteriores son libres y terminan medialmente en los procesos clinoideos anteriores. Desde las caras laterales del cuerpo esfenoidal parten las alas mayores, en las cuales se localizan agujeros para el paso de vasos y nervios. De su borde posterior parte una eminencia aguda, la espina del esfenoides. Entre las alas menores y las mayores se encuentra la fisura orbital superior, que comunica la cavidad craneal con las órbitas. El hueso etmoides es un hueso irregular y neumático, situado por delante del esfenoides y por debajo del frontal entre las cavidades orbitales. Participa en la formación de las cavidades nasal y orbitales. Este hueso presenta 4 porciones, una lámina horizontal, una lámina perpendicular que forma gran parte del septo nasal y 2 masas laterales que constituyen parte de la pared de la cavidad nasal y medial de las órbitas. En ellas se encuentran las celdillas etmoidales. Una vista superior del etmoides.
nos permite apreciar la lámina horizontal o cribosa, con abundantes orificios para el paso de los filetes olfatorios, y la parte superior de la lámina perpendicular llamada apófisis cristagalli, además de la parte superior de las masas laterales. En su estudio independiente deben profundizar en la participación de las masas laterales en las paredes laterales de la cavidad nasal. Una vez orientado el estudio de los huesos del neurocráneo, nos referiremos seguidamente a las características más significativas de los huesos del viscerocráneo, en particular del maxilar y la mandíbula, por su mayor relevancia en la práctica médica. El maxilar es un hueso neumático de forma irregular, situado por encima de la cavidad oral y a ambos lados de la cavidad nasal, constituido por un cuerpo y 4 procesos: frontal, alveolar, cigomático y palatino. El cuerpo contiene una cavidad, el seno maxilar, que se abre en la cavidad nasal por un amplio orificio, el hiato maxilar. La mandíbula es un hueso irregular situado en la parte inferior del esqueleto de la cara, por debajo de los huesos maxilares. Está formada por un cuerpo y 2 ramas. Estas últimas se unen al cuerpo formando el ángulo mandibular. En la cara externa del ángulo mandibular se encuentra la tuberosidad massetérica y por su cara interna la tuberosidad pterigoidea, sitios de inserciones musculares. En la superficie externa del cuerpo mandibular, en la línea media se observa la sínfisis mentoniana y hacia su extremo inferior la prominencia mental. Más lateralmente, hacia las caras laterales del cuerpo, se abren los agujeros mentales, orificios de salida del nervio mandibular de cada lado. Desde estos agujeros hacia atrás y arriba se extiende la línea oblicua de la mandíbula. La rama mandibular termina en 2 procesos, uno anterior o coronoideo, sitio de inserciones musculares, y otro posterior, el condilar, dotado de una superficie articular para formar una unión sinovial con el hueso temporal. Ambos procesos están separados por la incisura sigmoidea. En el cuerpo mandibular, por su cara interna en la línea media, sobresalen las 2 espinas mentales. A ambos lados de estas encontramos las fosas digástricas, desde donde se extienden hacia atrás y arriba las líneas miloioideas. En la cara interna de cada rama se encuentra el agujero mandibular, que conduce al canal mandibular y en cuyo borde anterior se encuentra la língula. Por detrás de la língula se inicia de abajo hacia adelante el surco miloioideo. El resto de los huesos del viscerocráneo son de menor complejidad en su descripción y deberán ser precisados a través del estudio independiente. Hasta aquí hemos analizado las principales características de los huesos que forman el neurocráneo y el viscerocráneo, los que se unen mediante articulaciones cuyas características morfofuncionales orientaremos a continuación. En el esqueleto de la cabeza existen los 3 tipos de articulaciones. Las uniones fibrosas pueden ser de distintas variedades: sindesmosis por membranas y ligamentos, suturas, gónfosis y esquindelesis. Las uniones cartilaginosas, según el tipo de cartílago que participa, pueden ser sincondrosis y sínfisis. Y la articulación sinovial presente en el cráneo es una unión condilar compleja y combinada. Las articulaciones fibrosas del tipo de las sindesmosis por membrana constituyen las fontanelas de los niños pequeños y los ligamentos que se encuentran reforzando la articulación temporomandibular. Las suturas, según la forma de los bordes de unión, pueden ser serratas, escamosas y planas. Las suturas serratas están presentes
entre el hueso frontal y los dos parietales, denominada sutura frontoparietal, coronal o frontal. Entre los dos huesos parietales y donde recibe el nombre de sutura sagital, y entre los dos huesos parietales y el occipital, que recibe el nombre de sutura parieto-occipital o lambdoidea. La variedad escamosa la encontramos entre el hueso parietal y temporal, mientras que la variedad plana se presenta entre los huesos del víscero-cráneo. Otras variedades de articulaciones fibrosas, como las gónfosis, se localizan entre los alvéolos dentales y los dientes, y las esquindelesis entre el efenoides y el vómer. Las articulaciones cartilaginosas del tipo de las sincondrosis pueden ser temporales o permanentes y se localizan en la base del cráneo. Las permanentes se denominan esfeno-occipital, esfenopetrosa y petro-occipital. Además, en el esqueleto de la cabeza existe una articulación móvil o sinovial, la articulación temporomandibular, a cuyas características nos referiremos a continuación. La articulación temporomandibular está formada por las caras articulares de la fosa mandibular y del cóndilo de la mandíbula, incluidas dentro de una misma cápsula articular y reforzada por ligamentos. La cavidad de la articulación temporomandibular está dividida por un disco fibrocartilaginoso en dos compartimientos independientes, superior e inferior. Alrededor de la articulación se encuentran tres ligamentos, de los cuales solo uno tiene relación directa con la cápsula articular, el ligamento lateral. Este ligamento limita los movimientos de la cabeza articular hacia atrás. Los dos ligamentos restantes son los ligamentos esfenomandibular y estilomandibular. La articulación temporomandibular, por la forma de las caras articulares, es de tipo condilar y por tanto biaxial. La presencia del disco intraarticular le confiere la condición de compleja y amplía su capacidad de movimientos. Ambas articulaciones funcionan al mismo tiempo, aun cuando están separadas anatómicamente, clasificándose como una articulación combinada. Los movimientos de la articulación temporomandibular son descenso y elevación con apertura y cierre de la boca, desplazamiento hacia adelante y hacia atrás, es decir, propulsión y retropulsión, y movimientos de lateralización. La integración de los huesos de la cabeza a través de los distintos tipos de articulaciones en un todo único hace posible un estudio de conjunto del cráneo, lo cual tiene una gran importancia en la práctica médica. El estudio del cráneo en su conjunto se realiza mediante distintas vistas o planos denominados normas, las cuales son frontal, lateral, basales, interna y externa, sagital, vertical y posterior u occipital. Para estudiar cada una de estas normas es necesario conocer las características morfofuncionales particulares de los huesos y proponerse entonces una integración de los mismos por los distintos planos. Nos referiremos a continuación a las normas frontal, lateral, basales del cráneo y sagital. La norma frontal está formada por los huesos frontal, cigomáticos, nasales, lagrimales, maxilares y mandíbula, entre otros, mediante articulaciones de distintos tipos. En ella se distinguen rasgos particulares de los distintos huesos, como las eminencias frontales, los arcos y surcos supraorbitales y la protuberancia mental, entre otros, además de formaciones anatómicas como las cavidades orbitarias y la apertura de la nariz. Deberán prestar atención especial a las características de la cavidad orbitaria según las orientaciones del CD de la asignatura. A continuación, nos referiremos
a las características de la norma lateral. Al observar el cráneo lateralmente, se pueden reconocer los huesos frontal, occipital, temporal y parietal, entre otros. En esta norma se destacan ante todo las líneas temporales superior e inferior, así como las fosas temporal, infratemporal y pterigopalatina. Para la observación precisa de estas dos últimas fosas es necesario retirar la rama de la mandíbula. Es importante caracterizar las tres fosas de la norma lateral a partir de su situación, límites, comunicaciones y contenidos según las orientaciones del CD de la asignatura. A continuación, orientaremos el estudio de la vista o norma basal del cráneo. En la norma basal del cráneo, por su complejidad e interés médico, se estudian por separado sus superficies interna y externa. La norma basal externa, como puede observarse en la imagen, se extiende desde los incisivos por delante hasta la línea nucal superior por detrás. Lateralmente está limitada por unas líneas imaginarias que se trazan entre las crestas infratemporales y las bases de los procesos mastoideos. Se divide para su estudio en tres zonas: anterior, media y posterior. A través del estudio independiente, según las orientaciones del CD de la asignatura, deberán precisar los límites de cada zona, los huesos que la conforman y las características más relevantes de cada una de ellas. La norma basal interna puede ser observada después de un corte horizontal del cráneo. Sus características macroscópicas tienen un alto nivel de correspondencia con las estructuras que conforman la superficie inferior del encéfalo y las meninges encefálicas. Se divide en tres fosas craneales: anterior, media y posterior. De cada una de ellas deben precisar, según las orientaciones del CD de la asignatura, los límites, huesos que la forman y sus comunicaciones. La norma sagital permite observar la superficie interior de la cavidad craneal, pero la zona más compleja y de interés médico corresponde a la cavidad nasal, a cuya caracterización deberán prestar la mayor atención en el estudio independiente de estos contenidos. Las normas craneales superior y posterior son de menor complejidad y pueden estudiarse de manera independiente. El cráneo del organismo vivo se puede estudiar a través del método imagenológico. Recuerden los conceptos de radiotransparencia y radioopacidad e identifiquen en vistas radiográficas laterales del cráneo detalles como la silla turca del efenoides, el peñasco del temporal, el seno maxilar, el seno frontal y las porciones de la mandíbula. Y en una vista anterior, los senos frontal, cavidades orbitarias y apertura piriforme, orientados en la clase de hoy. Otro aspecto importante es la anatomía de superficie del cráneo, en particular la palpación de la protuberancia occipital externa, el proceso mastoideo del temporal, los ángulos mandibulares, el mentón, las eminencias parietales y frontales, la glabela, los arcos superciliares y cigomáticos y los cóndilos de la mandíbula, entre otros. Una vez orientados los contenidos de la actividad de hoy, arribamos a las siguientes conclusiones. El neurocráneo deriva del mesodermo paraxil y las células de las crestas neurales. Experimenta osificación membranosa en la bóveda y endocondral en su base. Mientras que el viscerocráneo deriva de los dos primeros sarcos faríngeos y de las crestas neurales, y su osificación es membranosa. Los huesos del cráneo cumplen con las funciones generales de sostén, protección, forma y movimiento, integrándose en un todo
mediante uniones fibrosas, cartilaginosas y sinoviales. Las normas craneales representan una síntesis por planos de las características morfofuncionales de esta parte. El cráneo como un todo se articula directamente con la columna vertebral, otro componente del esqueleto axil, a cuyas características morfofuncionales, de conjunto con el tórax óseo, nos referiremos en la próxima actividad orientadora.